por evolución del proceso patológico de cualquier enfermedad, diabetes, hipertensión, hipertiroidismo, producida por algún virus, bacteria, hongo, etcétera. Entonces, no lo confundamos con la etiología, que la etiología es la causa de la enfermedad. Esta es más bien el desarrollo de la enfermedad sin intervención médica alguna, ¿va? Y bueno, esto es muy fácil, esto es como que lo vieron en la prepa seguramente, y yo creo que no van a tener inconveniente con esto. Y bueno, sabemos que el estado de salud y el estado de enfermedad, ¿no? Y el estado de salud, Adrián Hernández, ¿ya te pregunté, Adrián? Ya, pero si quiere me pregunta otra vez. Bueno, a ver, Adrián, el proceso de, ¿qué es la salud? El proceso, bueno, no, el estado de igualdad o de equidad en un sistema, podría ser. Ok, gracias. A ver, Brenda Martínez, ahorita vamos con Jazmín. Brenda Martínez, Es como un estado de bienestar, como equilibrio, como o- cuando alguien está bien, así ok. como sin enfermedad. Ok. Y a ver, Jazmín, gracias. Es la ausencia de la enfermedad como tal, o sea que no hay, ahora sí que no hay enfermedad. Ok. Bien, como lo vieron ustedes aquí, lo pueden definir como el completo estado de equilibrio biopsicosocial, que ya les digo, lo vieron como en la prepa. Entonces, hay dos, o lo defines como el completo estado de bienestar biopsicosocial o como la ausencia de enfermedad, ¿no? Cuando nosotros tenemos algún desequilibrio, no nada más en la parte biológica, es decir, no nada más en que tenemos tal vez que me duele la garganta, que me duele la cabeza, que empieza a tener un proceso infeccioso, me picó algún mosco, se me inflamó algo, no. También en la parte psicológica, me siento deprimida, estoy estresada, algo está pasando ahí, en la parte social no me siento bien, no estoy integrada completamente en el equipo, eh, algo me está afectando, me llevo mal con algún compañero de trabajo, de la escuela, etcétera. Tengo problemas con mi novio, con mi novia, no sé. Todas esas cosas no quiere decir que tener problemas sea enfermo, sí, ¿no? Pero cuando hay un desequilibrio en cualquier parte de esta, nos viene este desequilibrio en cualquier área produce lo que es enfermedad. Ajá, entonces creo que aquí no hay tanto problema. Y bueno, como les dije hace un momento, la Organización Mundial de la Salud nos define que la salud no solo es la ausencia de la enfermedad, sino en completo estado de bienestar físico, mental y social. Y tenemos aquí áreas muy importantes como es la salud pública. Y la salud pública es una ciencia que se encarga de la prevención de enfermedades. Como tal, el objetivo de esta es promover la salud, prolongar la vida del paciente, manteniendo la salud la mayor parte del tiempo. Dentro de la salud pública existe un área que se llama medicina preventiva y que seguramente si ustedes han ido a hospitales o a centros de salud, de repente han escuchado que pasen a medicina preventiva. La medicina preventiva como tal se encarga de la promoción de la salud y la prevención de todas las enfermedades por medio de pláticas u orientación que se les tiene que dar a los pacientes de cómo prevenir ciertas enfermedades, como en el caso de las enfermedades de transmisión sexual, cuando les dan pláticas a ustedes acerca del uso de diversos métodos que pueden prevenir ese tipo de enfermedades, la obesidad, la diabetes, qué hábitos alimenticios, hacer ejercicio, etcétera, podemos llegar a tener antes de que lleguemos a contraer dicha enfermedad. Y bien, la historia natural de la enfermedad la podemos definir mediante una línea como esta, que tiene diversas letras. Cada letra significa un estadio, o también como la historia clínica de Lebel y Clark, que vamos a hablar más adelante. Quiero que pongan mucha atención en estas letras y en esta guía. Acuérdense que ustedes tienen que hacer apuntes o tienen que hacer resumen o algo, que es lo que entregan el día de mañana. Entonces les pido por favor que pongan mucha atención. Hay algunas cosas que nada más se les van a decir y que no van a estar como tal en la pantalla, y pues si hacen alguna copia de pantalla o algo, pues no van a tener la información. Cuando alguien ha visto esta línea para interpretar la historia natural de la enfermedad, No. Sí, No. no. ¿quién dijo sí? Aline.
Yo, Jazmín. Jazmín y Aline. Sí, Ok. A ver, Jazmín, ¿tú la viste en la prepa? Sí, en una materia que se llama morfofisiología, Ok. ¿Y qué recuerdas de la línea? que son 3 etapas y que hay como un lapso entre ellas que pues, es el inicio, cuando te infectas y si hay contagio o no, la recuperación pueden ser 3, que es la muerte, que estés recuperado o que haya secuelas, y es de 7, 14 y 21 días. Ok, más o menos. Vamos a ver la parecida. ¿Y Aline? sí. A ver, Aline, enciende tu cámara para que me aparezcas arriba, Aline. Eso, ahí estás. Ya. Este, yo la vi con usted el año pasado. Ya te reconocí, Aline. Bien, es justo la que vimos el año pasado, es lo mismo en esta parte de conocer los conceptos de cada uno. ¿Nos puedes ayudar en qué significa la letra O, Aline? Es concepción o nacimiento de una persona. Bien, perfecto. Muchas gracias, Aline. Recuérdame hasta cuándo estuviste cursando conmigo el año pasado. Creo que fue 1 mes o 2 meses. Ok, gracias. Bien, chicos, entonces en esta historia natural de la enfermedad, como lo dijo Aline, la letra O significa la concepción o el nacimiento de una persona. O sea, cuando una persona nace, pues digamos que no tiene la enfermedad, pero al rato hablamos de las enfermedades que son hereditarias. Y luego viene la letra E, que significa el comienzo biológico de la enfermedad. Ajá, entonces O es el nacimiento de una persona, E es el comienzo biológico de la enfermedad, y en esta O y una E hay algo que se llama T1. Ay, 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 ahí está. Y T1 va a ser el periodo de riesgo. Es decir, ustedes nacen, están en el medio ambiente, y una vez que están en el medio ambiente, bueno, pues ustedes tienen que convivir con diferentes microorganismos, en este caso podría llamarlos así, o diferentes circunstancias que pueden llegar a provocar daños en su persona. Este T1, ese periodo de riesgo, es el riesgo que corren al estar en el medio ambiente. Ajá, hasta ahí ustedes están sanos. Pero en la letra E, que es el comienzo biológico de la enfermedad, quiere decir que nosotros no nos podemos dar cuenta que tienen la enfermedad, pero que biológicamente en su cuerpo, adentro, a nivel celular, a nivel molecular, están ya existiendo diversos cambios que van a mostrarse posteriormente, pero que en este momento no están siendo evidentes. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Bien, posteriormente tenemos la letra C, que es el comienzo clínico de la enfermedad. Cuando hablamos de comienzo clínico de la enfermedad, estamos hablando pues de que ya apareció la enfermedad como tal, nosotros ya tenemos aquí signos y síntomas, pero antes de llegar a los signos y síntomas y al comienzo clínico, tenemos otra letra que se llama T2, y T2 es el periodo asintomático. Regresamos. Nacemos, tenemos un periodo de riesgo, comienza, o sea, nos infectamos en ese periodo de riesgo, comienza biológicamente la enfermedad, no nos damos cuenta, está a un nivel biológico, posteriormente tenemos este periodo asintomático, yo me siento bien, no me duele nada, creo que estoy bien, pero de repente me empiezo a sentir mal y es el comienzo clínico de la enfermedad. Empiezo a mostrar signos y síntomas y bueno, ya como tal se expresó la enfermedad. En T3 es el periodo clínico. En este periodo clínico, como les dije, tengo signos, tengo síntomas, se está desarrollando la enfermedad, yo voy a ver si voy a ir con un médico o quién me va a tratar, y finalmente tenemos a la letra R, que es la resolución de la enfermedad, ¿no? La enfermedad puede llegar a haber una resolución de esta, o si no se resuelve, pues puede causar la muerte de una persona. Ahora, ¿qué pasa cuando las enfermedades son hereditarias, ¿no? Cuando un bebé nace con esta enfermedad, bueno, pues nosotros si lo ponemos en esta línea, pues tenemos que poner la letra O, la letra T1 y la E en un mismo punto, sin esta rayita, todas colocadas al mismo nivel, porque quiere decir que desde que nosotros nacemos,
está ya teniendo un comienzo biológico esa enfermedad, porque tal vez estuvimos en un periodo de riesgo mientras estábamos en el vientre de mamá. ¿Sí queda claro eso? Sí. Perfecto. Y bueno, esto es lo más fácil del mundo. Para pasar de la salud a la enfermedad, para ahora sí, Leber y Clark, debe de existir un equilibrio en el medio ambiente y el agente causal. El medio ambiente es en cualquier lugar a donde nosotros nos vamos a desarrollar y el agente causal es todo aquel que nos pueda provocar una enfermedad. Y bueno, como agentes causales, ustedes díganme, a ver, Samuel, ¿qué agente causal te viene en este momento a la mente? Pues sería lo que me rodea, por ejemplo, mi familia o los vecinos. ¿Crees que eso sea el agente causal? Ajá. O sea, que son, por ejemplo, si llegan a ser ruidosos, a mí me molesta mucho el ruido. Entonces puede que pues, esa, inicie con mis problemas para una enfermedad. Ok. Eso puede estar relacionado con la parte del medio ambiente que te rodea, ¿no? Sí puedes llevarlo cuando es un problema como a nivel social. A ver, Laura, por favor, ¿Puede ser que no estén vacunados? ¿el agente causal? Ajá. No, 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 no. Yo. A ver, Mariana, ¿Puede ser ya un virus como tal? sí, el agente causal es un virus, ¿no? O sea, ya lo que te está provocando la enfermedad. Alguien dijo yo, un chico dijo yo. Gracias, Mariana. Sebastián. A ver, Sebastián. Yo pues, iba a decir lo mismo que esta Mariana, es pues vaya, un virus, un agente patógeno que desarrolla la enfermedad, ¿no? Bien, cualquier agente patógeno. Aline, por favor, dame un momento, Vianney. Aline. Iba a decir lo mismo que, pues, Ok, que el otro chico. gracias. Mariana, bien, perdón, Vianney. Bueno, yo pensaba que sería más, por ejemplo, cuando nos cortamos y eso podría causar que contrajéramos una infección. Esa sería una vía de entrada. Ah, ok. Pero como tal, el agente causal es cualquier, en el caso de patologías causadas por microorganismos, cualquier microorganismo que pueda llegar a interferir en este equilibrio entre el medio ambiente, el hospedero y el agente causal. El medio ambiente es todo lo que nos rodea, o sea, si nosotros vamos a un parque o a nadar, todo lo que está en la alberca es el medio ambiente. Pero ahí en la alberca alguien tiene una micosis y esa micosis, no sé, por algún medio hizo contacto con nosotros y esa micosis de ese hongo específico, no sé, a lo mejor fue malacesia que causa infecciones en piel, entonces a lo mejor esa se unió en nosotros nadando o afuera y en la alberca, al caminar alrededor de la alberca, y pues contrajimos a lo mejor alguna infección en piel por ese agente causal que estaba en el medio ambiente, ¿no? En la alberca y todo eso. Tenemos aquí los factores involucrados en el desequilibrio agente, hospedero y medio. Tenemos que el hospedero tiene ciertas características clínicas, como lo son, características en general más bien, como lo son la parte genética, el género, la edad, el origen étnico, factores culturales como los hábitos, las costumbres, la respuesta inmunitaria, el estado nutricional y el estado psicológico, para que pueda responder de diversas maneras frente a nosotros. Espérenme, es que alguien me está molestando. Espérenme. Perdón, es que acabo de terminar una clase. Hoy, chicos, tengo clase de 9 a 9. Entonces acabo de terminar una clase y entro a esta y de repente todavía me mandan mensajes. Ya. El hospedero tiene estas características y de estas características pues pueden ser como tal vez ciertos factores que pueden propiciar a que se dé más una enfermedad que otra, ¿no? Como por ejemplo la edad. Algunas infecciones se provocan más en ciertas edades que en otras, como por ejemplo los hábitos, a lo mejor fumar, tomar puede propiciarte a tener otro tipo de daños a nivel de diferentes órganos. Tal vez es un paciente que está inmunocomprometido o inmunosuprimido
y entonces su respuesta inmunitaria esté comprometida en ese hospedero y al responder frente a un agente extraño lo va a hacer no tan de forma correcta como esperamos. Ahora, como agentes que pueden causar este desequilibrio, tenemos agentes biológicos. Y en agentes biológicos tenemos como la virulencia, la patogenicidad, el grado de infectividad, etc. Tenemos factores físicos y dentro de esos factores físicos están los cambios de temperatura, están las radiaciones, entre otras. Factores químicos, como a lo mejor consumir algún tipo de fármacos, algunas sustancias tóxicas, evidentemente, y mecánicos como a lo mejor sufrir algún desgarre, una luxación, una fractura. Esos son los tipos de agentes que nos pueden causar el desequilibrio y los vamos a encasillar en estos 4: biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Y en el medio ambiente tenemos el ambiente socioeconómico, factores ambientales, el ambiente socioeconómico, dime Samuel. Samuel. ¿Me podría repetir los agentes biológicos? Claro, los agentes biológicos son las características de un microorganismo como lo son la patogenicidad, la infectividad y la virulencia. Más adelantito en la clase vamos a definir cada una. ¿Listo? ¿Samuel? Sí, gracias. Vale. Entonces, quedamos que en el medio ambiente la parte socioeconómica es fundamental, ¿no? Y obviamente los factores ambientales. Sabemos que hay diversos estatus socioeconómicos que a lo mejor algunos van a propiciar que se viva con una mayor carencia de ciertos hábitos de higiene y eso puede provocar que se den de forma más exponencial ciertas enfermedades. Tenemos otros factores que son los biológicos y en estos biológicos hablamos de la existencia de un vector. Esa palabra estoy segura que la escucharon en parásitos, más adelante les voy a hacer preguntas acerca de eso. Y bueno, aquí tenemos una historia natural de la enfermedad, según Lebel y Clark, y creo que es la que todos conocen, la que la mayoría ve en la prepa, la que comúnmente viene en los libros y en cualquier otro lado. Esta historia natural de la enfermedad se va a dividir en 2 periodos importantes, vamos a ir viendo cada uno. Tenemos un periodo prepatogénico, es decir, la patogenicidad, o sea, pre es como antes de que se dé como la infección o antes de que comience todos los cambios. Y tenemos posteriormente un periodo patogénico, es decir, un periodo en el que el paciente ya se infectó, ya comienzan a haber cambios biológicos, celulares, a diferentes niveles de órganos y sistemas, y ya va a comenzar a aparecer la enfermedad. Ahora, en la parte de abajo tenemos algo que se llaman niveles de prevención. Y estos niveles de prevención se van a dividir en 3. Uno va a ser la prevención primaria, que está junto con el periodo prepatogénico. Ahorita vamos a ver. Y los otros 2 son la prevención secundaria y terciaria, que están en el periodo patogénico. En el periodo prepatogénico dijimos que debe de haber un equilibrio. Aquí no hay enfermedad. Es antes de la enfermedad. Y hay un equilibrio entre el agente causal, el medio ambiente y el hospedero, que somos nosotros, en este caso. Entonces, cuando este equilibrio se rompe, falla, porque a lo mejor el agente fue mucho mayor que lo que me cubría, que mis defensas, no sé, por algún caso, este equilibrio se rompe, pues se pasa a lo que es el periodo patogénico. Es decir, hubo una interacción entre el hospedero y algún estímulo que cause la enfermedad. Como lo vimos anteriormente con las letras, la letra E, que habían cambios a nivel biológico, aquí son estas como escaleritas, y en esta escalera como principal o las más bajas tenemos las alteraciones tisulares, es lo mismo, las alteraciones a nivel celular. Una vez que comienza la aparición de signos y síntomas, en el esquema ustedes pueden ver aquí una línea, y esta línea tiene un nombre, se llama horizonte clínico. El horizonte clínico comienza con la aparición de los primeros
signos y síntomas de la enfermedad. Es pregunta de examen. Una vez que pasamos los signos y síntomas de la enfermedad, ya, esta está presente, vamos a ver si hay qué vamos a hacer, pero como esta es una historia natural, pues tenemos que ver si va a provocar alguna incapacidad. Y si esa incapacidad, nuestra respuesta inmunitaria y nuestra resistencia va a ser lo suficientemente capaz para cuidarnos ante ella y presentar una recuperación, o si de esta incapacidad se va a provocar una secuela, un estado crítico y por ende la muerte. Entonces, en este periodo, lo que hay que señalar son las alteraciones tisulares, la recuperación que se puede llevar a cabo o la muerte en este caso. Y muy, muy importante que la primera aparición de signos o síntomas nos indica el horizonte clínico. ¿Qué pasa ahora con los niveles de prevención? En los niveles de prevención, aquí tenemos la prevención primaria, que ustedes ya la conocen, promoción a la salud, protección específica, es muy conocida. Entonces nosotros vamos a idear diferentes planes para dar pláticas y promover que se deben de lavar los dientes, que se deben de usar métodos de barrera, que se deben de hacer ejercicio, que se debe de llevar un plan de nutrición para evitar ciertas enfermedades, ¿no? Este periodo de prevención primaria está en el periodo prepatogénico porque nosotros no estamos enfermos. Lo que queremos es evitar que estemos enfermos. Una vez que ya tenemos la enfermedad, pues entonces entra la prevención secundaria, la cual se va a dividir en dos. En el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Ya, tengo la enfermedad, pero ahora, ¿qué debo de hacer? O sea, tienen que diagnosticarme de forma rápida y eficaz para darme adecuadamente el tratamiento a tiempo. Si no me dan el tratamiento a tiempo, pues entonces puedo tener mayores daños y puede complicarse todo. Si no me diagnostican a tiempo una hipertensión, pues entonces a lo mejor me van a diagnosticar cuando ya tenga mi primer paro cardíaco, ¿no? Mi primer infarto. Entonces, vamos así. La otra es la parte de la limitación del daño. En la limitación del daño, pues ya dimos un tratamiento adecuado, hacemos una prevención de que hayan mayores complicaciones y limitamos la incapacidad y prevenimos que el paciente no se muera. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros tenemos aquí una incapacidad y a lo mejor no te mueres, pero tienes una secuela? Cuando tienes una secuela, entonces entra la prevención terciaria y lo que hace es la rehabilitación, como por ejemplo entrenamiento físico, cuando tienes alguna parálisis hemiplegia o tienes una parálisis de medio cuerpo, pues tal vez necesitas terapia con el rehabilitador físico para que te pueda ayudar a poder mover otra vez manos, dedos, boca, pies, etcétera. Entonces, pues esta rehabilitación se va a encargar de eso principalmente y de la reubicación laboral. Ahora bien, ¿qué diferencias puede existir en los niveles de prevención y los niveles de atención? A ver, Valeria. Valeria Cisneros. Dijo entre los niveles de prevención y de atención, ¿verdad? Sí. Pues que, bueno, lo que se me ocurre es que si estamos hablando de prevención, es porque queremos evitar que algo pase, y de atención es porque ya está pasando y tenemos que resolverlo. Ok, bien, gracias, Val. Jazmín. Bueno, los niveles de atención son como la unidad médica familiar, ¿no? Que solo son como consultas, curaciones y así. Después viene el Hospital General de Zona, que sería como ya de especialidades, y uno que, por ejemplo, no sé, el tercer nivel ya sería como el Hospital de la Luz. Siento eso. Y los de prevención, pues son los que acaba de decir, ¿no? Exacto. Los niveles de prevención son los que acabamos de ver, lo de la parte de la primaria, secundaria y terciaria. Son como las acciones que se dan en cada uno. Los niveles de atención es donde vamos a ir a atendernos. Ajá, entonces como tal es la estructura física.
Los niveles de prevención primaria generalmente se dan en centros de salud, en consultorios pequeños. Los niveles de prevención secundaria se dan en clínicas o en hospitales regionales un poco más grandes. Y los niveles de prevención terciaria se dan en hospitales de especialidad, tal vez el Hospital de Oncología, el Instituto Nacional de Perinatología, el Hospital tal vez de la Ceguera, de la Luz, que hacen algo específicamente a nivel ocular, ¿no? Entonces, los niveles de prevención son como las acciones y los niveles de atención es más como la estructura física, como el lugar a donde tienes que acudir, ¿vale? Y bueno, una vez que ya pasamos con los niveles de atención y prevención, bueno, antes de eso, ¿dónde creen que el optometrista, el licenciado en optometría, se va a ubicar dentro de esta historia natural o de estos niveles de prevención? ¿Primaria? Sí, En sí, todas. Jazmín, en todas. A ver, ¿quién dijo en todas? Bueno, Jazmín, A ver, Jazmín, ¿por qué en todas? porque la prevención nosotros como tal podríamos dar pláticas, ¿no? La prevención secundaria damos un diagnóstico, no sé, miopía, y el tratamiento que son lentes, y prevención terciaria la rehabilitación que ya sería como baja visión o algo así. Ok. ¿Alguien en tu familia es optometrista, Jazmín? ¿O algún amigo es optometrista? No. No, es que dijiste baja visión y es raro que alguien diga, ah, es baja Es visión. que mi papá tiene retinopatía diabética, entonces él pues ya fue a baja visión y está en eso, o sea, él ya perdió el ojo izquierdo, entonces ya está como en terapia y todo eso para... Ok. Sí, tú tienes un contacto ya con esa área, ¿no? Porque es raro que alguien mencione baja visión. Bueno, sí. Eso. Gracias. ¿Algún chico alzó la voz, por favor? Un chico dijo, es en las 3. Estoy segura que alguien lo dijo. Yo mencioné que en todas. ¿Tú quién eres? Samuel, A ver, Samuel, ¿por qué en todas? como ha dicho mi compañera, en la prevención primaria es como mencionarles para como el manejo del celular o tener una buena visibilidad en forma de hacer tus trabajos, perfecta luz. En la prevención secundaria ya sería también ya diagnosticar una miopía, una hipermetropía o Hipermetropía. hipermetropía o X enfermedad. Y ya la prevención terciaria ya sería una rehabilitación para que para que no vuelva a decaer o no vuelva a suceder. Gracias, Samuel. Gracias, Jazmín. Bien, chicos, qué bueno que me dicen que en las 3. Es la primera vez que creo que alguien me dice que en las 3. Generalmente nos dicen que en la primaria. Nosotros como tal estamos en un nivel de atención primaria que se encarga de promover la salud y la protección específica, porque somos nosotros los encargados del primer contacto a nivel visual. Erróneamente se cree que el optometrista pone lentes solamente. Ustedes van a ir descubriendo a lo largo de la carrera que el papel del optometrista es fundamental para la salud visual, que desafortunadamente no se tiene la información correcta en cuanto a las funciones que realiza y que no se tiene la educación adecuada para que acudes a un licenciado en optometría o con un licenciado en optometría para que te revise, ¿no? Nosotros acudimos al consultorio dental, acudimos al consultorio de médico general, al pediatra, al psicólogo, pero no acudimos al consultorio de salud visual, vamos a una óptica. Y eso es un problemita como de nombres, ¿no? Pero más adelante lo vemos. Ahora, como tal, estamos en el área de prevención primaria porque nosotros tenemos que, al ser el primer contacto, dar o sea, aparte de dar pláticas y cosas por el estilo, dar el tratamiento adecuado, ajá, antes de llegar a una secuela y eso. Entonces, en esa parte estamos en prevención primaria aún, aunque pareciera que estemos en secundaria. Ahorita vamos a ver por qué. Nosotros entonces somos el primer contacto, llega un paciente con una retinopatía diabética y nosotros no sabemos qué es eso, porque el optometrista pone lentes y no es cierto. Entonces, cuando tú estudias más, te das cuenta que tienes que diagnosticar muchísimas patologías. Quizá no vas a poder tratar todas las patologías, pero sí vas a poder diagnosticarlas algunas. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta. Espérenme, es que se entró alguien y cuando veo algo diferente me desconcentro muy rápido.
yo me desconcentro muy rápido. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí, somos de prevención primaria. Una vez que nosotros estamos ahí, tenemos que saber canalizar adecuadamente los diferentes tipos de patologías. Ustedes mencionaron mucho los lentes y que la miopía y el astigmatismo, perfecto, eso está bien, pero vamos a un caso de salud ocular. Para que no se dé, por ejemplo, voy a usar esta parte de retinopatía diabética, Jazmín, solamente como ejemplo. Una persona diabética tiene que acudir a revisión visual por lo menos cada 6 meses para revisar su fondo de ojo, por lo menos, ajá. Tienes que revisar retina, tienes que conocer qué es la retina, tienes que conocer cuál es el estado de salud normal de la retina y tienes que saber qué es una retinopatía diabética, cuántos niveles y estadios tiene, cuándo se tiene que canalizar, cuándo se tiene que dar láser y cuándo podemos pasar a otras cosas más graves. Nosotros entonces, en educación primaria, hablamos con las personas diabéticas del cuidado de la diabetes, de la dieta, etcétera. Damos la indicación de que deben de acudir con nosotros de forma seguida o de forma continua, perdón, y cada 6 meses por lo menos para revisar su fondo de ojo. Ahí estamos haciendo prevención primaria. Ahora, si nosotros nos equivocamos en la prevención primaria y nuestro paciente viene cada 6 meses, pero no sabemos diagnosticar retinopatía diabética, se nos va y de repente resulta que el paciente no ve porque tiene una hemorragia o porque tiene microaneurismas, etcétera, muchas cosas que involucran una retinopatía diabética proliferativa y que hubo un desprendimiento de retina y que la retina que se desprende no se pega, ¿no? Ahora, pierde la visión por nuestra culpa, porque nosotros no diagnosticamos a tiempo, porque a lo mejor sí fue de forma periódica, pero nosotros no supimos saber qué es la retinopatía diabética. Ese es un punto importante. Ahora, si supimos qué es la retinopatía diabética, sí la sabemos diagnosticar y aquí va la prevención secundaria. Ok, ya llegó conmigo, ya diagnostico, me doy cuenta que tiene a lo mejor hay unos vasos que están saliendo nuevo, la clasifico, se clasifica en proliferativa y no proliferativa, eso lo van a ver más adelante. La clasifico, pero limito el daño, ¿no? Le digo, no, pues ¿sabe qué? Tiene retinopatía diabética, le tienen que dar láser, nosotros no damos láser, lo canalizamos con el médico oftalmólogo, específicamente el retinólogo, si se puede, para que haga su aplicación de láser, va, la hace y entonces regresa con nosotros para la parte de rehabilitación, porque entonces tenemos que ver si tal vez necesita alguna ayuda óptica o necesita algún tipo de adaptación diferente o en cuanto a movilidad, porque tal vez esa visión que perdió disminuyó su campo de visión, disminuyó su visión como tal, y entonces tiene que adaptarse otra vez a su nuevo estilo de vida con el resto visual que queda. Y es donde entramos en la parte de rehabilitación, enfocándolo a ese caso. ¿Sí queda? Sí, profe. Sí. Vale. Ahora, cuando ustedes emiten pronósticos, en la historia clínica viene, ¿no? Esa parte de pronóstico. ¿Están viendo historia clínica, no? ¿O ya la vieron en primer semestre? ¿En clínica? Sí. Sí. Y ahí decía pronóstico. ¿Qué colocan en pronóstico? A ver, a ver, déjenme, yo les digo aquí, a ver a quién. A ver, Sebastián. Pues puede ser lo que nosotros tomamos como, ¿cómo se puede decir? Lo que es referente a la enfermedad que presenta el paciente. Ok. Referente a la enfermedad. Bien. A ver, Aline. Podría ser más que nada bueno, como, es que se me fue la palabra, lo que puede tener posiblemente, ¿no? Ok, lo que puede tener. Bien. A ver, Vale. Bueno, según recuerdo lo que vimos el semestre pasado con la historia clínica, en la primer parte, primero teníamos que hacer todo un interrogatorio y tomar datos socioeconómicos y ya en base a ambas, bueno, lo que nos respondieran en ambas partes, se determinaba un diagnóstico presuntivo.
que ya después se iba a confirmar con las pruebas que se tenían que hacer. Así es, sí va por ahí el pronóstico. A ver, Vianey. Sí, que era referente a lo que habíamos visto en signos y síntomas que nos había dicho en el cuestionario. En base a eso, pues nosotros más o menos nos damos una idea de qué podría tener o por dónde va más o menos. Y pues Ok. ya con las pruebas lo confirmamos. Así es, ustedes solamente con la historia clínica, con la descripción de signos y síntomas, con la descripción de ciertas molestias que llega a tener el paciente, con el motivo de consulta, con todos los antecedentes que checaron, pues tienen que emitir un pronóstico, ¿no? De si es bueno, la enfermedad va a salir bien, si tal vez es como reservado porque pues parece que tiene una enfermedad muy grave, o es malo porque a lo que les dice, pues probablemente la visión está totalmente perdida, ¿no? Y bueno, el paciente tiene dudas cuando acude con ustedes. ¿Es peligroso? ¿Me voy a quedar ciego? ¿Me va a desaparecer algún día? Etcétera. A ver, vamos a admitir a Daira. Y en 5 minutos me dicen que tengo que decir un aviso, por favor, porque se me va a olvidar. Bien, aquí tenemos la retina. Esto es una retina de un paciente. Esto es un fondo de ojo. Seguramente ya lo vieron en alguna imagen. Y mm, denme un minuto. A ver, miren chicos, cuando me escriban en el chat, yo sé que a veces son mensajes como privados, pero necesito que si pueden hablarlo, o sea, si pueden alzar la mano y externarlo, para mí es más fácil porque si no yo me distraigo en lo que voy, checo el chat, lo leo y entonces ya no hablo porque lo leo y me distraigo. Aquí me dijeron que se quedaron alguien sin conexión. Yo sé que algunos tienen problemas de conexión y que salen y entran, entonces, bueno, pues lo tenemos que ir sobrellevando, pero sí es importante que sepan que el horario de la clase son 15 minutos y que de alguna forma u otra, haga o no haga que enciendan cámaras, a los 15 minutos yo tomo capturas de pantalla para saber quién está y quién no, y posteriormente las comparo por quién se queda cuando yo diga que tengan que prender las cámaras en cualquier momento de la clase. Pero, no es como que accedan la primera vez a las 3:40 u otras, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por favor, cuando quieran decir algo o tengan dudas o así, no pasa nada así como de acéptelo o algo así, porque me distraigo mucho y les voy a hacer perder mucho tiempo en estar leyendo y lo otro. Eso era lo que les iba a decir. Y bueno, entonces aquí tenemos un fondo de ojo. ¿Ya han visto fondos de ojo? O sea, no han visto físicamente real en vivo, pero sí han visto en imágenes que les han puesto sus profesores. Sí, sí. Sí. Ok. Bien, cuando ustedes ven este fondo de ojo, pues aquí pueden observar lo que es el nervio óptico, las venas, las arterias. Y si ustedes han visto un nervio óptico normal, saben que este no está bien y que esto que se ve aquí son pequeños exudados que son cambios en las diferentes 10 capas a diferente nivel en las 10 capas de la retina y que esto que se ve aquí son pequeñas hemorragias porque hay una neovascularización, porque hay nuevos vasos que aparecen de mala calidad, porque hay una falta de oxigenación en esta zona. Y estos vasos que aparecen de mala calidad se llegan a romper por diferentes cuestiones y crean una hemorragia. Entonces ustedes ya saben que la retina está en esta parte y que adelante de la retina hay algo que se llama humor vítreo, ¿cierto? Entonces, si lo vemos de la parte de perfil sagital, ustedes tienen aquí la retina, tienen aquí el humor vítreo y resulta que esa hemorragia pues no está plana, ¿no? Sale y está más o menos donde está mi dedo. Y el vítreo está aquí, la hemorragia está donde está mi dedo y lo que hace la hemorragia, esos vasos de mal estado es jalar a la retina, o sea, la jalan por esos vasos que crecieron nuevos de mala calidad y la retina se desprende, ¿no? Entonces hay un desprendimiento de retina en etapas más graves. Eso es lo que tienen que aprender a diagnosticar. En esto de aquí podemos ver que hay una dendritas a causa de algo que se llama herpes,
un herpes a nivel ocular, específicamente a nivel de córnea. Ustedes ya saben dónde está la córnea. Y también aquí en la parte de abajo vemos a lo que se llama hipopión, que es sangre en la cámara anterior, ifema, ahorita les comento. Y sangre en la cámara anterior, y ustedes ya saben dónde se localiza la cámara anterior. Entonces, no nada más es la parte de lentes, es la parte de saberte todas las patologías, que es cierto que no todas las patologías las vamos a tratar, pero que es importante que sepan, por lo menos, diagnosticar patologías de forma adecuada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Maestra, una pregunta. Dime. ¿El hipopión solo es sangre? Sí. Es que yo había visto imágenes que era como algo amarillo y no. No, el ifema es pus. Son Ok. leucocitos. Vale, gracias. De nada. Perdón si tomo agua a mitad de la clase, pero les digo que hoy es mi día pesado, entonces estoy como de 9 a 9 y y la verdad es que ya se me seca la garganta. O sea que los que siguen de ustedes me van a escuchar ya casi o ni me van a escuchar. Bien, vamos a seguir con la parte de los periodos de la enfermedad. Y ahora, en cuanto a los periodos de la enfermedad, vamos a ver que existen diferentes estadios, diferentes periodos en los que la vamos a clasificar. Ajá. Y tenemos algo que se llama periodo de incubación. El periodo de incubación va a ser el intervalo que va a transcurrir entre la infección inicial y la primera aparición de cualquier signo o síntoma. Ajá. El tiempo que transcurre entre la infección, entre que nosotros estamos en contacto con el agente infeccioso y la aparición de cualquier signo o síntoma. ¿Queda? Sí. ¿Podría volver a repetir, por favor? Ok, es el intervalo, es el tiempo que va a transcurrir entre la infección inicial y la aparición de cualquier signo o síntoma. Este periodo de incubación, pues va a ser diferente dependiendo de cada patología. Es decir, cuando tenemos tal vez cuando nos infecta un ortomixovirus, que son los virus encargados de la gripa como tal, pues tal vez se van a tardar en expresarse los síntomas 2 días. Es un ejemplo, ¿eh? Y tal vez cuando nos afecta un rinovirus, que es el resfriado común, no gripa, resfriado común, pues tal vez la aparición de signos y síntomas se tarda 3 días. Entonces los periodos de incubación van a ser muy diferentes y el tiempo va a depender de cada microorganismo. ¿Listo? Sí. Bien. Posteriormente tenemos algo que se llama periodo prodrómico. Este periodo prodrómico le sigue al periodo de incubación y es un periodo corto. Es un periodo corto y se caracteriza por tener enfermedades, por la aparición de síntomas tempranos e inespecíficos. Creo que eso es lo más importante. Es donde aparecen los síntomas, inespecíficos. Es decir, cefalea, dolor de cuerpo, malestar general. Todavía no son signos específicos de una enfermedad. O sea, muchas nos pueden provocar cefalea, muchas nos pueden provocar malestar general, muchas nos pueden provocar fiebre, dolor de garganta, ¿no? Esos no son síntomas específicos. Menciono esos, mucho más adelante vamos a hablar de coronavirus de forma específica, pero bueno, si lo vemos a la parte actual, pues son signos de alarma, o sea, que te dicen, bueno, es que tienes coronavirus porque te duele la garganta y porque te duele la cabeza y porque te duele el cuerpo, pero como tal, si lo vemos a nivel microbiológico, esos cambios que se están dando y ese periodo que se está llevando, ya pasamos por nuestro periodo de incubación, ya empezamos a expresar signos y síntomas, empezamos a expresar estos y en el periodo prodrómico que les digo es corto y cuando aparecen los síntomas inespecíficos de esta enfermedad, pues pueden ser muchas, o sea, puede ser un ortomixovirus, puede ser un rinovirus, puede ser incluso cualquier situación de estrés que te esté causando eso, bueno, la fiebre no, pero lo demás sí,
o cualquier otro, no sé, a lo mejor Plasmodium o cualquier, en zonas tropicales es común que aparezcan estos signos acompañados de lo que es el paludismo o lo que es dengue, ¿no? Entonces, como tal, no son síntomas específicos. Posteriormente sigue el periodo de la enfermedad. Y en este periodo de la enfermedad, pues se va a caracterizar por la aparición de signos y síntomas específicos de la enfermedad. Ajá. Aquí ya el paciente la aparición de estos nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de qué tiene. Desgraciadamente tenemos la mala costumbre en nuestro país, y estoy segura que en muchos, de diagnosticar conforme a signos y síntomas. Los médicos generales, los odontólogos, todos, la mayoría, va a diagnosticar de acuerdo a signos y síntomas, específicos o inespecíficos, ¿no? No, ok. Te duele el estómago, sientes que te arde, no sé, te duele en la parte abdominal mucho, creo que estás inflamada, es gastritis, te duele la cabeza, tienes fiebre, se te fue el olfato, es coronavirus. No, el diagnóstico no se hace así. Realmente el diagnóstico de cualquier enfermedad se tiene que mandar a un estudio microbiológico para que se pueda llevar a cabo. Entonces, estas pruebas de laboratorio existen por algún motivo y ese motivo es saber cuál es nuestro agente causal. Sin embargo, en nuestro país, y estoy segura que en muchos, no hacen esto porque no se cuenta con suficiente solidez económica para poder hacerte los estudios de laboratorio o rapidez para que sepamos qué tienes y vamos a actuar directo sobre eso. No nos vamos a ir a pensar que a lo mejor tienes una bacteria, o sea, te duele la garganta, pues sí, pero puede ser una bacteria, puede ser un virus, de forma muy específica, y a lo mejor yo te doy un antibacteriano, pero lo único que estoy haciendo es barrer con tu microbiota porque no tienes una infección bacteriana, tienes una infección vírica. Entonces ahí mi tratamiento está mal, pero no lo sé porque yo hice mi diagnóstico con base en la aparición de tus síntomas y de tus signos. Entonces hay que recordar que el mejor diagnóstico que se puede hacer y el único que nos va a decir qué es el diagnóstico microbiológico. Bien, entonces las personas muestran signos y síntomas ya manifiestos de la enfermedad y bueno, aquí actúa nuestra respuesta inmunitaria. Ustedes ya llevan inmuno, entonces en esta respuesta inmunitaria ustedes ya saben que tienen mecanismos de defensa, primaria, secundaria, etcétera. Y esa respuesta inmunitaria lo que va a hacer es defenderlos ante el patógeno, ¿no? Ante el antígeno. Los defiende y pues la enfermedad defiende, supera al patógeno y entonces la enfermedad se quita, ¿no? La superaron con éxito, se quitó. Pero ¿qué pasa cuando no se supera? En este periodo de enfermedad, cuando nuestra respuesta inmunitaria no es lo suficientemente capaz o no se le está ayudando de forma adecuada con medicamentos, pues el paciente muere en el periodo de enfermedad. Y bueno, supongamos que nuestro paciente no muere, supongamos que nuestro paciente pues la respuesta inmune fue buena y se solucionó el problema. ¿Qué sigue? Después de este viene un periodo de declinación. Ya el paciente parece que está bien, los signos y síntomas van disminuyendo, el paciente es vulnerable a infecciones secundarias, o sea, sus signos y síntomas desaparecen. Y esto está muy padre porque esto es como la parte de COVID, ¿no? Me infecté, tengo un periodo de incubación, no sé qué tengo porque apenas estuve en contacto, no sé qué está pasando con mi cuerpo porque los cambios son a nivel biológico. Yo me siento bien, salí a una fiesta, pero pues me siento súper bien, yo estoy tranquila, no pasó nada porque hoy me siento bien. Pasan los días y en mi periodo prodrómico empiezo a alertarme porque me duele la cabeza, porque tengo un poco de fiebre, porque me duele el cuerpo, porque de repente empiezo a tener mormada la nariz y bueno, pasa el periodo de enfermedad y resulta que en este periodo de enfermedad pues ya tengo todos los síntomas, pero aparte me hicieron mi diagnóstico de laboratorio y aquí pues pasó lo que no quería que pasara y entonces es positivo y comienza mi respuesta inmune a actuar de forma inmediata. Lo tengo que ayudar porque mi respuesta inmune sola difícilmente lo va a superar, entonces ya, ¿no? Medicamentos, todo, le ayudo y me salvo. Lo supero
pero viene un periodo de declinación, en donde yo, bueno, creo que mis signos y síntomas están disminuyendo, pero soy vulnerable a cualquier otra infección secundaria. Los pacientes que actualmente son intubados o que tienen la necesidad de tener oxígeno durante ciertos periodos de tiempo, en este periodo de declinación, tienen que cuidarlos mucho, porque aunque aparentemente ya estén bien, porque ya van sanando, ya van mejorando su apariencia, porque sus signos van disminuyendo, pues el paciente queda muy vulnerable hacia otras enfermedades. Recordemos que es una enfermedad pulmonar y que pueden haber miles de enfermedades pulmonares. Entonces, si de repente pues llega alguien como un rinovirus común y llega a estar en contacto con nosotros, o sea, un resfriado común, pues este nos puede crear daños muy específicos porque estamos vulnerables a infecciones secundarias. ¿Qué pasa después de nuestro periodo de declinación? Viene algo que se llama periodo de convalecencia. Y en este periodo de convalecencia, pues el paciente ya recuperó la fuerza, se vuelve al el estado previo de la enfermedad y bueno, en este periodo, tanto en este periodo de convalecencia como en el periodo de enfermedad, las personas pueden actuar como reservorios. ¿Saben qué es un reservorio? Lo vieron, estoy segura, lo vieron en Taxo. ¿Qué es un Es como reservorio? almacenar la enfermedad. Ajá, exacto. O sea, tú actúas como reservorio, como que eres un recipiente. No, un reservorio no es un recipiente, pero es como ejemplo, ¿no? Y almacenas esa enfermedad ahí. No, tu cuerpo es como el recipiente que almacena la enfermedad y bueno, tú la puedes diseminar con facilidad hacia otras personas, pero tú ya estás bien, o sea, aparentemente tú ya estás bien y aún así puedes diseminar tanto en el periodo de enfermedad como en el de convalecencia, porque aunque tú parezca que ya estás clínicamente sano y parece que ya no tienes ninguna otra enfermedad, en estos periodos es donde hay que tener más cuidado porque puedes llegar a diseminar la enfermedad. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí. Bien, y bueno, estos ya los vimos, los niveles de prevención. Y hasta aquí sería la parte de la historia natural de la enfermedad. ¿Tienen alguna duda en los periodos, en la aparición específica de cuadros clínicos, de signos, de síntomas? ¿Cómo se llamaba la tabla de qué? ¿De Lemper-Clark? Ah, de Level y Clark. Ah, Level y Clark. Ah, ok. Gracias. De nada. Profe, yo tengo duda. A Los ver, niveles Nadia. de prevención es que no entendí bien la diferencia entre niveles de prevención y niveles de atención. Ok, bien, los niveles de prevención son las acciones que se hacen para poder llevar a cabo la prevención en el la prevención primaria, como las pláticas o cosas así. En la prevención secundaria es el tratamiento adecuado, el hacer un diagnóstico oportuno, o sea, son las acciones. Y los niveles de atención es como el lugar, a dónde vas a acudir con un nivel de atención primario. Los niveles de atención primaria son los consultorios, o sea, generalmente tú te enfermas y vas con un médico general a un consultorio particular o al centro de salud. Pero si la enfermedad es más grave, tienes que ir a un nivel de atención secundario, o sea, algo más específico, como las clínicas regionales que tienen pediatras, tienen ginecólogos, tienen optometristas, tienen diversas especiales, traumatología, etcétera, diversas especialidades. Pero resulta que tu caso es mucho más grave y que se tiene que ir a un nivel muy específico. Y entonces se van a un nivel de atención terciario, que es en este caso, por ejemplo, a lo mejor el Hospital de la Luz o el Hospital del Conde, que se van a encargar solamente a nivel ocular en diferentes partes, ¿no? A nivel de retina, a lo mejor hay un retinólogo, hay un segmentólogo, hay un especialista en cirugía de catarata y hay un subespecialista en la cirugía de catarata hecha por facoemulsificación. A eso nos referimos con los niveles de atención, con el lugar a donde vas a acudir y los niveles de prevención con las acciones que tienes que hacer. Ay, ok. Gracias. De nada.
¿Alguien más tiene alguna otra duda? Pues no hay duda, pero para confirmar, entonces, el periodo de convalecencia es cuando Sebastián, no te escucho bien. yo, ya me escucho. Ya. Le digo, no es pregunta, pero es como para reafirmar. Entonces, el periodo de convalecencia es... Se sigue escuchando feo, entrecortado. Gracias, Brenda. A ver, escríbenos, Sebastián, porque se escucha entrecortado. Escríbenos y ahorita lo leo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo dijo que se diagnosticaba solamente en el periodo de enfermedad? ¿Con un análisis qué? Ah, con un análisis microbiológico. Por ejemplo, tú tienes una conjuntivitis y para saber el agente causal de la conjuntivitis, o sea, no vas a llegar a un paciente contigo y tú le vas a decir, tienes una conjuntivitis bacteriana, ok, eso es, lo deduces por la aparición de signos y los síntomas, por la revisión que haces y la historia clínica, pero no le dices, tienes una conjuntivitis bacteriana por Staphylococcus, o creo que es por Moraxella lacunata, porque no te sabes por qué microorganismo es. Eso solamente lo puedes hacer y te lo puede dar un diagnóstico microbiológico. Tú haces un raspado conjuntival, lo mandas al laboratorio y ahí sí te van a decir de forma específica qué microorganismo es el que está causando la conjuntivitis. Gracias. De nada. Bien, si no hay más dudas, vamos a pasar a lo siguiente, que van a ser algunas definiciones. Denme 2 minutos para llenar mi vaso de agua y regreso. 2 minutos, tómense 2 minutos para ir por agua.
Ya regresé. ¿Ya se compuso tu audio, Sebastián? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí. 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 Espérenme, que tengo mensajes. No, ok. Ujú. Ok. Bueno, vamos a continuar y vamos a continuar con algunas definiciones. A ver. A ver, Brenda Martínez. ¿Qué es patogenicidad, Brenda? Ay, perdón. Es que fui por agua. Sí, no te preocupes. No olviden prender su cámara. Permítame. La patogenicidad. Podría ser como cuando bueno, es que no sé. Ay. Es como la capacidad de los microorganismos para producir huéspedes, algo así. No sé si Para producir huéspedes. ¿Cómo un microorganismo podría producir un hospedero? Ay, no me acuerdo. No te preocupes. A ver, Mariana. ¿Sería la capacidad de un microorganismo para producir alguna enfermedad? Ok, gracias, está bien. A ver, Aline. Y es la capacidad del microorganismo de infección. Ok. Sí, la patogenicidad es la capacidad que tienen los microorganismos para producir daño, para producir una enfermedad. Es sencillo. Y la virulencia, Daniel Fuentes. Pues es como... tengo que poner mi cámara maestra. Sí. Por favor, Daniel. ¿Cómo? ¿Virulencia? La virulencia. Pues es como que... Pues no sé, como que los organismos... Pues no sé, es como un problema que los organismos ya como que están desarrollados pues en otro organismo. Ok, como que un organismo se desarrolla en otro. No mucho, pero ahorita vamos a ver, Daniel. A ver, Daira. Daira alzó la mano. Ya, ¿no son capacidad para el grado de infección que pueden generar? No te veo, Daira. Ay, Ya te vi. Es la capacidad de... bueno, el grado de infección que pueden hacer, su gravedad. El grado. Ajá. Estás bien. El grado de patogenicidad de un agente infeccioso. Así lo encuentran en todos los libros. Patogenicidad, quedamos que es la capacidad de los microorganismos para causar daños o enfermedades. Y virulencia es el grado de patogenicidad de un agente infeccioso. ¿Sí queda? O sea, uno solamente es como una cualidad. O sea, ¿qué tan capaz eres de hacerlo o no hacerlo? Esa es la patogenicidad. Pero la virulencia es cuantificable. Yo mido qué tan patógeno puede ser un microorganismo para causar esa enfermedad. ¿Puede repetir la definición, por favor? ¿De cuál? ¿De virulencia? Sí, es el grado de patogenicidad de un agente infeccioso. ¿Puede repetir el de patogenicidad, por favor? Sí, la patogenicidad es la capacidad de un microorganismo para causar daño o una enfermedad. Gracias. De nada.
Acuérdense, patogenicidad es una cualidad, ¿no? ¿Qué tan capaz soy yo, virus, de causar cierto daño en una persona? Pero la virulencia es el grado, o sea, cuantificablemente, la patogenicidad es una cualidad. ¿Soy capaz o no soy capaz? Y la virulencia es qué tan capaz soy para producir ese daño, esa enfermedad. Ahora vamos con invasividad. Daniel, no. Rojas Olivera. Es la capacidad que tiene para entrar algún organismo, algún microorganismo para entrar en otro. Bien. Gracias, Diana. Alguien había alzado la mano y la bajó rápido. Lo vi. ¿Quién fue? A ver, Adrián, prende tu cámara, por favor, para que me salgas arriba. Sí. Ok, para entrar, introducirse. Ok, gracias, Adrián. La invasividad es la capacidad de cualquier microorganismo para, escúchenlo bien, penetrar en el hospedero, evadir la respuesta inmune, poderse replicar y diseminarse en diferentes tejidos del hospedero. ¿Lo repite, por favor? Sí, la capacidad de un microorganismo para penetrar, evadir la respuesta inmunitaria, diseminarse y replicarse en el hospedero. Gracias. De nada. Y por último tenemos a la toxigenicidad, y no es más que la capacidad de los microorganismos de producir toxinas. No todos los microorganismos, bueno, pueden producir toxinas, sí, pero algunos producen unas exotoxinas o algunos tienen endotoxinas, que ya lo vieron en bacterias. ¿La qué, maestra? La capacidad de producir toxinas. Gracias. De nada. Y nos vamos a la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Todo esto ya se lo saben, ¿eh? Porque todo esto es de taxo. A ver, Samuel. No, Samuel, ¿ya habías participado? Sí, ya había participado. No, tú no, Samuel, entonces. A ver, Camila. La microbiota son como el tipo de bacterias que tiene cierto sector del cuerpo. Por ejemplo, en el estómago tenemos una microbiota que ayuda como que a proteger la flora intestinal. Es la flora intestinal, la del estómago. Bien, entonces como microbiota podemos decir que es el conjunto de microorganismos que van a vivir en diferentes zonas del hospedero, ¿no? Y que tienen una función específica que, como lo dijo Camila, es como cuidar o como proteger esa zona específica del cuerpo. Ajá. Es un conjunto de microorganismos que conviven con el hospedero, pero sin causarle daño, ¿no? Sin causarle daño o sin causarle enfermedad, como en equilibrio. ¿Dónde van a estar? La microbiota es diferente del área del cuerpo. La microbiota normal no es la misma en el ojo, que en la boca, que en la nariz, que en el estómago, que en las orejas. Es diferente. Y también va a ser diferente de acuerdo a la edad. No es lo mismo la microbiota que va a tener un recién nacido a que tienen un niño de 15, un adolescente de 15 años o una persona geriátrica de 70 años. De acuerdo a las necesidades que van teniendo, van adaptándose a lo largo de su vida. Y por supuesto al estado fisiológico. Si tiene algún tipo de enfermedad, va a influir mucho esto en que la biota sea diferente en una u otra zona. ¿Es lo mismo microbiota que mucosa? No. La parte mucosa es una parte como de tejido que tienes como tejido, es que no
se llama así, pero como la parte húmeda. O sea, la mucosa puede ser tu boca, la mucosa puede ser la mucosa oral, la mucosa faríngea o la mucosa nasal, la mucosa vaginal, como esa área de tu cuerpo que está como húmeda, por así decirlo. Ok, gracias. La microbiota son los microorganismos que están en diferentes áreas del cuerpo. Seguramente lo han leído muchas veces, le ponen flora. Pero si les dio de aro, estoy segura que les dijo que no se llamaba flora, que se llama microbiota, ¿no? Sí. Nos dijo. Bien, y que todo es huésped, que es hospedero. Así. Exacto, bien. Entonces, pues bueno, en este estado fisiológico, el paciente dijimos que depende de si está enfermo o de ciertas condiciones, cómo va a ser su microbiota, ¿no? Es diferente. Ahora, tenemos dos tipos de microbiota, la microbiota normal y la microbiota residente. Perdón, residente y transitoria. ¿Alguien me puede decir cuál es la residente? Microbiota residente. La que es como fija y la transitoria es la que, por ejemplo, no sé, un Yakult se me ocurre, que podría ser como dice, que trae flora intestinal y solo pasa por ahí. Ok, qué interesante definición. Jazmín, ¿verdad? Sí. A ver, ¿alguien más? ¿Hay alguien, Carolina? Martín Pérez. Bueno, yo también opino lo mismo que la compañera, que la microbiota residente es la que está en un solo lugar y la otra es la que solamente pasa. Va en camino nada más, no se establece en un solo punto. Ok. Tenemos dos tipos de microbiota, la residente, que como bien lo dijeron, son organismos fijos, se encuentran presentes en una región determinada, tienen una función específica y tienen una razón de estar ahí, que es proteger esa área específica del cuerpo. Y tenemos la microbiota transitoria, y aquí nos menciona que puede ser no patógena o patógena, que se va a encontrar durante cierto tiempo en zonas y que va a derivar del medio ambiente donde se encuentran. Vamos a suponer, hoy todos salen a un parque, ¿no? Y en el parque hay pasto, hay polen, etcétera, ¿no? Y muchos microorganismos, y hay heces fecales, etcétera. Entonces ustedes salen y se exponen a ese medio ambiente que puede tener diversidad de microorganismos. Y supongamos que en su ojo, su microbiota residente no tiene un equilibrio adecuado porque le hace falta lágrima, porque están pasando muchas horas frente a su televisión, frente a su computadora, o porque no están durmiendo bien y entonces la función de la lágrima no es la adecuada. Y entonces, al no tener esta lágrima de forma adecuada, resulta que nuestra microbiota residente, o sea, que todos los microorganismos en el ojo que deberían de estar ahí, por alguna razón, no están. Y entonces salen y esa microbiota patógena o transitoria patógena, pues de repente corre mucho aire, entra en contacto con su ojo y resulta que al no haber ese equilibrio de su microbiota residente, altera el equilibrio, se alteró, la microbiota transitoria pues pasó, pero como vio ahí una oportunidad de quedarse, se quedó y produce una enfermedad. Ajá, produce una infección, una conjuntivitis. Pero ¿qué pasa si nuestra microbiota ocular está intacta, está en buen estado? La microbiota transitoria pasa, pero como nuestra microbiota residente está intacta, está bien, está en condiciones óptimas, pasó, pero no se queda, porque no hay un lugar en donde se quede, ya que hay un equilibrio en nuestra microbiota. No sé si me voy a explicar.
¿Sí queda muy O sea claro? que a fuerzas tienen que ocupar como un espacio para poder quedarse y si no hay espacio se van. Lo que quiere decir en patógena es que necesita haber un equilibrio entre la microbiota residente, como la enfermedad. Si tenemos un equilibrio en la microbiota residente, no va a llegar, la microbiota transitoria pasa y ya, por eso, ¿no? No es patógena, por eso se divide así. Pero si ese equilibrio en nuestra microbiota residente no existe por alguna razón, la microbiota transitoria pasa y al no encontrar ese equilibrio, aprovecha la situación, se queda y se vuelve patógena. ¿Queda un poco más? Sí. ¿Todo sí? Que busca la debilidad. Por así decirlo, busca el desequilibrio. ¿Por eso te dan como infecciones en el estómago? ¿Por qué? Porque pues tu sistema, bueno, tu microbiota intestinal no está bien y no sé, comiste los tacos de un lado y dicen, pues está enfermo, bueno, no está tan fuerte y puedo ocupar aquí. Más o menos así un ejemplo. No está en equilibrio. O sea, por alguna cosa mi pH se alteró, algo pasó. Por ejemplo, les digo a nivel ocular, mi lágrima está mal, no dormí bien, algo está pasando que no haya un equilibrio en mi microbiota y por eso pasó eso. ¿Sí queda? ¿Un poco más? Sí. Bien. Sí. ¿Cuándo y cómo adquirimos la microbiota? Bueno, como ustedes ya seguramente saben, la microbiota se adquiere desde el nacimiento. Desde el canal de parto, el bebé, cuando es un parto vaginal, evidentemente, pues adquiere biota a partir de la madre, pero también puede adquirir enfermedades, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, hablamos de una bacteria como una Neisseria gonorrhoeae, pues probablemente si es por vía vaginal, pues el bebé puede llegar a tener infecciones fuertes por Neisseria por esta vía. La microbiota también se adquiere a través de la leche materna, de la primera leche que se da, que es el calostro, que seguramente ya la conocen. Y bueno, esta contiene diferentes tipos de vitaminas que necesita el recién nacido, diferentes tipos de anticuerpos que le pueden ayudar a él a defenderse durante los primeros días de vida. Como ustedes lo mencionaron, y creo que aquí tengo una imagen así, la microbiota es diferente a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? Específicamente, en la ubicación anatómica tenemos en piel en áreas húmedas, ¿no? La región inguinal, región axilar, el espacio interdigital de los pies, que son zonas húmedas. En el tracto respiratorio, fosas nasales, faringe, tracto digestivo, boca, intestino grueso, en el tracto genitourinario, en el tercio anterior, en la uretra, en la vagina. Específicamente, de forma muy general, tenemos, por ejemplo, a nivel de boca tenemos Streptococcus mutans, que son residentes en esta zona. Tenemos aquí a Trichomonas, pero que, por ejemplo, en la parte vaginal tenemos Staphylococcus epidermidis, que no encontramos en la boca, ni tenemos Trichomonas en boca, que no encontramos en la zona de vagina y uretra, ¿no? Entonces, cada una vamos a tener puntos específicos y en cada punto específico van a haber estos microorganismos. Estos son los que se encuentran en piel, estos se encuentran en cuero cabelludo, en el intestino, etc. Y estos van a defendernos frente al agente patógeno que nos quiera causar un daño. Y estos más. Este es algo como igual simplificado. A nivel de piel tenemos generalmente Staphylococcus, Corynebacterius, boca, Streptococcus, Lactobacillus, etc. Como les digo, cada una es diferente. Pues la que más nos importa es a nivel ocular. Y a nivel ocular, nuestra microbiota normal es Staphylococcus, específicamente epidermidis, y Staphylococcus aureus. Esos son los principales que van a estar como parte normal. Propionibacterium, Corynebacterium, Haemophilus y Streptococcus. Entonces, si nosotros llegamos a tener una infección y resulta que en nuestro frotis conjuntival que mandamos a hacer nos llega y dice que hay Staphylococcus aureus,
pues puede ser que los mismos Staphylococcus al romper ese equilibrio en nuestra biota residente, pues hayan provocado esa infección. O sea, en el cuadro morado ustedes pueden ver los diferentes microorganismos que nos pueden causar la infección, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae. Aquí dijimos que Haemophilus, saben que es SPP, ¿correcto? Lo vieron en Taxo, cuando vieron cómo se escriben los microorganismos, cómo se pronuncian, etcétera. A ver, Fernanda de la Cruz. Creo que no lo vimos. Bueno, la verdad, no me acuerdo de haberlo visto. ¿No? ¿Alguien se acuerda? Sí vieron taxonomía de las bacterias, ¿no? SP es plural de especies, ¿no? Pero SPP no sé. ¿SP es qué? ¿Es plural de especies? De forma específica, es cuando encuentran un SP o un SPP, es que no hay una especie. O sea, es un Haemophilus, pero no se ha identificado la especie, por eso lo ponen así. Es Haemophilus sin especie en particular o sin especie. ¿Queda? Cuando ustedes vayan a leer un texto y no sé, en lo que les dan, les ponen, hay un Haemophilus, pero así, SPP, sin especie en particular, no saben qué tipo de Haemophilus es el que está causando la infección. Si por el contrario te ponen Haemophilus influenzae, ya sabes que este microorganismo es el que está causando y te vas si no te la conoces, vas a leer la historia de cómo se da. Tenemos a Neisseria gonorrhoeae, a Chlamydia trachomatis y a Pseudomonas aeruginosa. Estos son la biota patógena que puede llegar a afectar a nuestro globo ocular de forma grave. En el caso, por ejemplo, de Pseudomonas, lo puede hacer de forma inmediata. Puede haber una perforación corneal por Pseudomonas entre 24 y 72 horas. Entonces, si el microorganismo o la infección no se trata de forma adecuada, pues, y es grave, puede llegar a ser una perforación corneal y por lo tanto una pérdida de globo ocular muy probablemente en cuestión de días, muy rápido. Por eso es importante que la conozcan. ¿Seguimos? ¿Dudas hasta aquí? Profesora. ¿Y por qué se encuentran los Staphylococcus aureus en las dos partes? ¿Quién eres? Mariana Cisneros. Mariana, ok. Es que acuérdense que no les pregunto así de quién es mala onda, pero no me sé sus nombres, necesito que no reconozco sus voces. Entonces, me siento como rara porque no los veo. Prendan cámara, necesito verlos para empezar a conocer voces y conocer caras. Staphylococcus se encuentra en diferentes partes del cuerpo, Mariana. Entonces, al encontrarse en diferentes partes del cuerpo, sí puede ser parte de la biota, pero cuando rompes el equilibrio en la biota, él mismo puede llegar a causarte infecciones. Y como está en otras partes del cuerpo, como por ejemplo piel, puedes llegar a tener alteraciones a nivel ocular que por medio de piel lleguen a causar daños cuando se rompe este equilibrio. Pero esa puede ser tanto patógena como basal, ¿no? O sea, residente, pero puede llegar a ser patógena si hay una pérdida de equilibrio. No necesariamente tiene que ser externa. Bien, y la pregunta, ¿no? La microbiota residente también se llama microbiota basal. ¿Siempre están ahí? Sí. E. coli siempre está en el intestino, Staphylococcus aureus siempre está en la piel. La microbiota transitoria, pues solamente va a colonizar de forma intermitente. Puede ser que por alguna razón estuvo en ese momento y puede ser, como les dije, patógena o también puede ser no patógena si el paciente se encuentra en un estado de equilibrio adecuado. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Bien. Ya vamos a terminar esto. Son 4:35.
Luego empiezan su clase de las 5. Sí. Sí. Ay, lo siento, porque como nosotros tenemos una sincrónica y una asincrónica, pues no les puedo dar una hora. ¿Están de acuerdo? Y bien, vamos a ver las relaciones entre la microbiota normal y el hospedero. Estas relaciones que hay entre la biota normal y el hospedero pueden ser de diversos tipos. Estoy segura que las conocen. Relaciones de antagonismo microbiano, de exclusión, de competitividad, etcétera, ¿no? Tenemos que la microbiota va a proteger al hospedero contra diferentes agentes causales o diferentes microbios patógenos. Y bueno, esta microbiota va a beneficiar al hospedero de cierta forma porque lo está cuidando de que ningún agente dañino entre en contacto con él. Pero si hay una pérdida de equilibrio, como dijimos, puede llegar a entrar en contacto y causar algún daño patógeno. ¿Qué importancia tiene esta microbiota entonces con el organismo? Realmente la microbiota normal o tiene una relación simbiótica con el hospedero, es decir, beneficia al hospedero, o es una situación del comensalismo con el hospedero, ¿no? O sea, está ahí, no lo perjudica, pero tampoco lo beneficia, ¿no? Y para esto, pues vamos a ver que hay relaciones entre los seres vivos. Existen dos relaciones entre los seres vivos de forma muy específica, las relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Las relaciones intraespecíficas se van a dar entre microorganismos de la misma especie y las relaciones interespecíficas entre organismos de diversas especies. Por ejemplo, cuando tenemos una relación intraespecífica en organismos de la misma especie, pueden ser o de lucha o de antagonismo o de beneficio o de ayuda. Por ejemplo, nosotros somos seres de la misma especie. Entonces, el tipo de competencia que pueden llegar ustedes en su grupo son seres de la misma especie y tienen relaciones intraespecíficas. Estoy segura que se da la relación de competencia y se puede llegar a dar una relación de yo quiero acabar primero el examen, yo quiero sacar mayor calificación, yo sí me quiero cambiar de carrera, yo quiero contestar primero la pregunta, creo, etcétera, ¿no? Ese es un ejemplo de una relación intraespecífica. Pero cuando tenemos relaciones interespecíficas entre individuos de diferente especie, las vamos a clasificar de acuerdo a si son positivas para ambas especies, negativas para ambas especies, positiva para una y negativa para otra, positiva para una especie e indiferente para la otra. ¿Qué tipo de relaciones creen que estén en esas? Seguramente las vieron en biología. A ver, Nadia, por favor. O sea, tomando el ejemplo que usted daba. No. Aquí en estas, ¿cuáles? Prende tu cámara, Nadia, por favor. ¿Cuáles crees que son las relaciones interespecíficas? Es que creo que mi cámara ahorita no sirve. Bueno, mire, ya la prendí, pero no me veo. De hecho. Pues, no sé, o sea, de diferentes especies como, pues, quizá, pues no sé, en este momento no se me ocurre ninguna. Ok, gracias. A ver, Eduardo Trejo. No se me ocurre. A ver, ¿Algún ejemplo? Sí, no te preocupes, Ricardo. A ver, Yasmín. Por ejemplo, podría ser la de comensalismo y esas cosas, ¿no? Sí, son esas. Las relaciones interespecíficas son mutualismo, amensalismo, comensalismo, parasitismo, etc. Dentro del mutualismo, y seguramente ya lo tienen muy identificado, porque yo sé que lo vieron en la prepa, los que llevaron área 2. El mutualismo nos habla de que las relaciones entre ambas especies son benéficas para las dos. Entonces son individuos de diferentes especies que tienen un beneficio entre ambos de forma temporal. Como por ejemplo las anémonas y el pez payaso, ¿no? Se dice que el pez payaso entra a cubrirse de una sustancia mucilaginosa que cubre a las anémonas para evitar ser comido por otros peces. Pero al mismo tiempo ese pez payaso
cuida que las anémonas al estar ahí no sean, pues no las consuma otros peces más grandes que las puedan querer. Entonces tienen una relación benéfica para ambos especies diferentes, pero no viven juntas. O sea, el pez payaso no siempre vive en una anémona, puede salir de la anémona y nadar en otras partes del mar. Ahora bien, tenemos otra relación que se llaman simbiosis y también es positiva para ambas especies. Pero en este caso, aunque es beneficiosa para ambas especies, tenemos que, sí es benéfica para ambas, pero es de forma, están unidas de forma permanente, como los líquenes. Los líquenes son algas y hongos marinos que se encuentran unidos de forma definitiva, ¿no? Siempre están unidos, porque si no, no podrían sobrevivir uno sin el otro. Estas algas y estos hongos no podrían sobrevivir si crecen de forma separada. Entonces, el mutualismo es una relación benéfica para ambas especies, pero no continua, o sea, no siempre tienen que estar juntos, pero en la simbiosis sí, en la simbiosis debe de ser una unión permanente. Vamos al comensalismo. En el comensalismo, una de las especies se beneficia, mientras la otra no se beneficia ni se perjudica. ¿Alguien me puede poner un ejemplo? La que está ahí de la rémora y el tiburón. Sí, eres Has, ¿verdad? Sí, perdón. Sí, vamos a esperar un momento, Has, a ver si alguien más de tus compañeros nos ayuda. Está muy bien que participes, eso me gusta mucho. A ver, Israel Cruz. Voy, Eduardo. A ver, Israel Cruz. Mande, maestra. A ver, un ejemplo, por favor. ¿Podría ser un camarón de los peces? A ver, ¿cómo? Pues... Ni siquiera lo habías leído. No. A ver, ¿quién iba a participar? Dime, Israel. Puede ser, por ejemplo, un tiburón y los pecitos que van al lado de él, que al tiburón, pues no le afecta ni nada que esté ahí. Cuando él come o algo así, ¿sí es eso? ¿Yo puedo decir uno? ¿Quién dijo yo puedo? Nadia. Espérame, Nadia, porque antes de ti hubo un chico que levantó la mano y la bajó. ¿Quién era? Yo iba a decir, por ejemplo, unas tortuguitas. ¿Pero quién eres? Eduardo. Bueno. A ver, Eduardo, prende tu cámara, por favor. Ajá, Eduardo. No, Igor. No te Iba a preocupes. decir que las tortugas que se montan en una mantarraya, ¿podría ser? También. Con la de Buscando a Nemo, pues. Se benefician como un medio de transporte, ¿no? Y a la otra, pues no le pasa nada. Ahora sí, Nadia, a ver, dinos. Pues yo iba a poner de ejemplo los pajaritos cuando hacen nido en un árbol. ¿Por qué? Pues porque se benefician los pajaritos, pero pues no le afecta al árbol. ¿También afecta? No le afecta. Ok. ¿Por qué no le afecta? Pues que, o sea, se supone que cuando los pajaritos hacen nido, pues toman sus ramas de otro lugar, más no de donde lo van a colocar. Ajá, no le están haciendo daño porque no están trozando sus ramas, ¿no? Ok, más o menos. Bien, Nadia. Gracias, chicos, por participar. ¿Un qué? Un carroñero. A ver, danos el ejemplo del carroñero. Por ejemplo, el carroñero, no sé, ya se comió... ¿Quién eres? Jazmín. A ver, Jaz. El carroñero, por ejemplo, viene y se come los desechos que un carnívoro ya dejó, un carroñero con un carnívoro, una relación de comensalismo. Que el carnívoro se come ahora sí que el animal y el carroñero pues, se alimenta de los desechos. Sí, está bien. Lo mismo pasa con este ejemplo que también nos decía su compañero, es el pez rémora, nada al lado de los tiburones,
y pues todo lo que el tiburón va dejando, sacando de que no se lo puede comer, pues el pez rémora se lo va comiendo, pero pues no le causa ningún problema a los tiburones. Y la última, ya para finalizar hoy nuestra clase, tenemos al parasitismo. Y el parasitismo es donde una especie se beneficia de la otra sin causarle daño. Bueno, le causa daño, pero no la muerte, porque si se muere, pues el parásito también se muere y no le conviene. Tenemos dos tipos de parásitos, como el ectoparásito y el endoparásito. Ya vieron parásitos en taxo. Así que, Itzi, ¿me puedes decir un ejemplo de ectoparásito? Yo. A ver, Itzi. Espérame, Aline. Aquí estoy. La verdad no recuerdo haber visto ectoparásito ni endoparásito. Ok, Itzi. Aline, ¿tú nos ibas a comentar algo? Sí. El A ver. ectoparásito puede ser como los piojos. Ok, los piojos, muy bien. A ver, Adrián, que alzaste la mano. Sí, iba a decir lo mismo que mi compañera, era el caso de los piojos garrapatas que se encuentran alimentándose del hospedero, pero no lo matan porque si lo matan pues se quedan sin alimento, sin poder sobrevivir. Perfecto, están bien. Piojos, chinches, garrapatas, todos esos son ectoparásitos. Sayetsi. ¿Nos puedes decir un ejemplo de endoparásito, Sayetsi? Hola, profesor, la verdad no sabría. ¿No? A ver, Sayetsi, déjame verte porque no ubico las personas por cara, entonces necesito aprender a ubicarlas. Ya, perdón, se me olvidó. Gracias. Y me alzó la mano Eduardo. A ver, Eduardo. ¿Prendes cámara, Eduardo? Pues sería lombrices que tenemos en la panza. Las lombrices en la panza. A ver, Eduardo, prende tu cámara, por favor. Ya lo aprendí. Ya te vi. ¿Cómo qué tipo de lombrices? No sé, pero es que dicen que se alimentan de lo que comemos, ¿no? Algo así. ¿Lo estás leyendo, Eduardo? ¿No? Ok. Bueno, sí pueden ser lombrices, pero no están dentro de esa clasificación. Pero, por ejemplo, Ascaris lumbricoides o Teniasolium, lo que conocen popularmente como solitaria, ¿sí la ubican? Sí. Sí, a eso me refiero. Ese es un ejemplo de endoparásito. Y bueno, ¿tienen alguna duda, chicos? No. No, ahí habla una bebé que dijo, yo tengo una duda. Dudas, ¿no? No. Ok. Bien, les pido por favor que enciendan toda su cámara, chicos, por favor. Aunque no me vea. Sí, aunque no te veas nadie. ¿A poco los demás profes no les piden que enciendan su cámara? No todos. No todos. Pues yo voy a ver algunas clases que les diga que toda la clase la quiero encendida. Así que para que lo vayan contemplando. Bien, vamos a empezar a pasar lista y empezamos por la hoja 1. Empezamos, Brenda. Presente, prendí mi cámara, pero ni se ve. Ok, 1, 2. Estamos en el primer capítulo, 3. Denme un minuto para pasar a la siguiente. Y a veces aleatoriamente les voy a preguntar por la lista que me dan quiénes están presentes, ¿va? Carlos, tu cámara no funciona. Carlos, ¿cómo le vamos a hacer? 2, 3. A ver, espérenme. Todos están en casa, ¿verdad, chicos? Sí. ¿No tienen problemas con que con que trabajan? Sí. No, sí, hay 2 que trabajan, creo. Jazmín, ¿y quién más? Yo también, profesora. Israel, ¿estás en tu trabajo, Israel? Sí, por eso cuando le contesté, pues me agarró ese. Por eso apenas estabas leyendo lo que estábamos diciendo en la clase.
Sí, no, o sea, sí le estaba poniendo atención, pero ya cuando me hablan. Bien. Pues bueno, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Les voy a pedir, ya les mandé la lista de cómo van a exponer un microorganismo cada uno. Ya la tienen, ya saben que les toca. Les mandé los libros, los encuentran en la red y fácilmente pueden acceder a ellos, los pueden descargar en PDF. Y bueno, lo que quiero que investiguen es de esos libros, ¿no? Como viene en el programa, las características generales de las bacterias, qué tipo de bacterias son, cuáles son si tienen toxinas, si tienen, cuáles son sus factores de virulencia principales y posteriormente ver cuál es su medio de cultivo. Entonces vayan preparando sus exposiciones. La siguiente clase todavía me falta un poco para darles yo, pero probablemente empiece ya a exponer 1 o 2. Entonces por clase van a prepararse de 4 a 5 para que lo tengan contemplado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Va, de 4 a 5. ¿Y qué tal entonces les parece su primer semestre en línea? Eso quería ver, las expresiones de su cara de su primer semestre. ¿Se imaginaron que alguna vez iban a entrar a la superior así? No. ¿Y los pone tristes entrar a la superior así? Bastante. Bastante tristes. Pues es que realmente terminaron su prepa así, ¿no? O sea, 6 meses, todo el semestre. Está difícil. Pero bueno, pues vamos a echarle ganas todos para hacer esto lo mejor posible y para que algún día, chicos, yo estudio un doctorado en educación, en investigación educativa actualmente. Espero pronto ya que me den fecha de examen, ya voy a acabar mi tesis y pronto presentar el examen. Luego les daré la noticia. Pero por el momento, sí es cierto que la educación probablemente en algún futuro cercano, pues va a ser una educación híbrida o una educación a distancia. Y la realidad es que después de que sales de la universidad y quieres estudiar un posgrado, muchos, no todos, por ejemplo, en el área de la salud es difícil encontrar algo que sea a distancia, pero muchos son así, son híbridos, son semipresenciales o son totalmente a distancia. Entonces, pues véanlo como una forma en la que se están preparando para la educación del futuro. No se pongan tristes. Ya después hacemos dinámicas para conocernos un poco más porque creo que nos falta bastante, ¿no? Digo, nunca nos hemos visto, no, pues va a estar complicado, pero les aseguro que los que se queden presencial nos vamos a ver en octavo semestre, seguro, porque yo doy todas las de octavo semestre optativas, entonces nos vamos a ver ahí, ¿va? Pues eso sería todo. Nos vemos el siguiente jueves. Mañana al rato les voy a poner una actividad o solamente es que necesito un resumen de lo que vieron hoy, pero no necesito el resumen. Quiero que lo hagan en un mapa conceptual o un cuadro sinóptico. Ya lo saben desde hoy, pero hasta mañana se los voy a poner probablemente en el aula o en un ratito. Así que solo necesito eso. Acuérdense, toman foto de su página, de la hoja que ustedes hacen, le toman foto, le ponen el nombre arriba y abajo, la escanean o le toman foto y la suben en PDF. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Bien, nos vemos la siguiente semana, chicos, por favor. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Profesora, yo tengo una duda. Es que yo en el Andrea. formato que se dio